Hola, bienvenido a el episodio número 5 de Economía en Corto. Primero que nada quiero preguntarte cómo estás, cómo te está yendo en tu día. Espero de verdad que estés bien, donde sea que me estés escuchando, ya sea en el auto, en la bañera, mientras es la tarea, yo qué sé. Para este episodio te quiero hablar un poquito sobre un personaje muy polémico. En lo personal es de mis economistas favoritos y es un sujeto muy agradable. Vaya. Te voy a decir una frase a ver si adivinas quién es. Aunque seguramente en el título del video o del podcast, no sé en dónde me estés escuchando, va a aparecer quién es. De cada quien de acuerdo a su capacidad, a cada quien de acuerdo a sus necesidades. ¿Sí? Estamos hablando de Carlos Marx o Karl Marx. No sé qué pienses cuando escuchas este nombre. A mí en lo particular, yo pienso en Barba, fundador del comunismo, creador del famoso libro El Capital, Das Kapital. Pienso en la gran oleada de jóvenes con espíritu marxista, luchadores unidos. Pienso también en la famosa tumba que está situada en el cementerio de Highgate, no recuerdo bien, pero es una toma muy peculiar también. Lo que quiero llegar es que no hay un economista tan famoso que cause tantas reacciones y que sea tan nombrado al mismo tiempo. Sin duda yo creo que el economista más famoso, y por eso te quiero platicar un poco acerca de él, acerca de su vida, sus primeras influencias, sus primeros trabajos y hablar un poquito acerca de sus aportaciones a la economía. Digo, para hablar de este güey necesitamos, yo creo que fácil 10 capítulos y otros 10 más para debatir. Así que vámonos poco a poco y empecemos este capítulo. Carlos Marx, economista, filósofo, lingüista, revolucionario y activista político. Lamentablemente su fama se alcanzó después de su muerte. Hablar de él causa algunas discusiones y algunos debates entre colegas, entre economistas, y a menudo estos debates están acompañados de insultos y se utiliza el término marxista, comunista, rojo como algo despectivo en algunas ocasiones. Muchas de las personas piensan saber acerca de todo, con tal de ver una foto, una película, eh, un documental, piensan ya saber todo acerca del comunismo, todo acerca de Marx, sobre todo este movimiento, pero lamentablemente se ha perdido demasiado la idea central de todo este movimiento. Pero no te preocupes, aquí vamos a empezar desde ceros. Y para eso te voy a contar un poco de la historia de este güey, Carlos Marx. Te quiero contar que este economista tuvo una vida bastante trágica. Se puede decir que más trágica que David Ricardo, solo que, a diferencia que de David Ricardo, eh, la vida de Carlos Marx empieza siendo trágica y termina siendo trágica. David Ricardo empieza siendo trágica y termina siendo bonita. Carlos Marx nació en 1818 en Trier, en la entonces región de Prusia. Él es hijo de un abogado de clase media, o sea que en su niñez no le faltó muchos recursos y por lo tanto pudo acceder a una escuela privada en la Universidad de Bonn. En este lugar estudia leyes, pero por problemas de alcohol como cualquier universitario pierde la oportunidad de estudiar ahí.
Él se autonombraba presidente de conjunto al club de la bebida. Ya te imaginarás qué desmadre traía en su juventud. De esto se cambia a la Universidad de Berlín, lo cual es una de las escuelas más estrictas en ese entonces, por lo que sí o sí terminó la carrera y la terminó muy bien. En esa escuela no podías echar desmadre, no podías tomar, no podías hacer todo lo que hacías en la anterior. En sus estudios empieza a relacionarse de manera muy estrecha con el pensamiento de George Hegel, básicamente con lo que es la dialéctica. Si no sabes qué es la dialéctica, no te preocupes. Ahorita te explico un poco. Imagina que hay una síntesis, una idea y una contratesis, una idea completamente contraria. Yo digo que el cielo es azul, tú dices que el cielo es rojo. Vamos a dialogar, vamos a discutir, vamos a debatir desde nuestras posturas para que saquemos una síntesis. El conjunto de nuestras posturas va a llegar a un común acuerdo que se va a llamar tesis. Eso es la dialéctica en pocas palabras. Lucha de ideas para sacar una conclusión. Después de eso vamos a hablar sobre que se casó con Jenny von Wassenhelm, la cual era una hija de un adinerado aristócrata que ya estaba casada, pero se divorcia para casarse con Marx, porque pues es un galán. En el año de 1843, sí, se divorcia de alguien adinerado porque se enamora de un pobre revolucionario, Carlos Marx. Total. Después de esto se muda en donde estaba a Colonia, y en Colonia empieza a redactar en un periódico que se llama Rheinische Zeitung. La neta no sé pronunciar estos nombres, pero era un periódico liberal donde él se da la libertad para empezar a atacar a los gobiernos europeos, y por lo mismo, por meterse con Rusia, tiene que mudarse de ahí porque se mete con problemas con Nicolás I, el zar. Para 1843, este famoso personaje conoce a Friedrich Engels. Muchos sabrán la gran relación que hay entre Marx y Engels. Engels era un alemán adinerado de, podría decirse, media clase, y forman juntos su principal colaboración intelectual, la cual hablaremos un poquito después. Total. Este güey se vuelve a meter en problemas con el gobierno de Francia, lo cual es expulsado en 1845. Se aguantó 2 años en esa región nada más. Bueno, más bien lo aguantaron 2 años. Se muda a Bruselas y crea el famoso, el único, el inigualable Manifiesto Comunista. Para el Manifiesto Comunista yo me quiero aguantar a sacar otra edición de Carlos Marx para explicarlo a fondo, para explicar cada detalle y en qué consiste. Pero bueno, ese crea el Manifiesto Comunista. Es la Biblia de los comunistas, es el inicio, son los pasos a seguir básicamente. Después de esto, intenta volver a Colonia, donde originalmente se mudó. Intenta volver a redactar a ese periódico que no sé pronunciar. ¿Y qué creen? Es expulsado de nuevo. Se va a Londres en 1844, donde se empieza a inspirar y se embarca en su obra literaria maestra, que consta de tres volúmenes. Sí, ya sabes cuál es. El Capital. Antes de hablar de El Capital, te voy a hablar un poquito de las últimas 3 décadas que vivió Carlos Marx,
que sí son un poco trágicas, un poco dolorosas, un poco tristes, pero esperemos que no te deprimas. Carlos Marx muere en 1833, a los 64 años de edad. Durante 5 años en Londres, Marx vivió en el piso 28 de Dun Street, que ahorita es una cocina muy famosa que incluso lo puedes buscar ahí en internet. El nombre de esta cocina tampoco lo sé pronunciar, así que no vale la pena que lo mencione, pero está en latín, que significa en dónde estás o en dónde has ido. No, la verdad no me acuerdo muy bien. Este dato si no me lo creas al 100%, pero suena algo romántico, ¿no? ¿En dónde estás? Su vida en Londres, en resumen, es pobreza, ¿sí? Un espía que lo mandan desde Prusia a espiar a Carlos Marx detalla su vida con exactitud en el año de 1852. Para esto te voy a leer lo que este espía escribe acerca del departamento de Marx. Y cito al espía. La sala principal está llena de humo y olores de tabaco, que hacían que los ojos lloraran tanto que por un momento parecía como si estuvieras en una cueva. Sentarse era un asunto peligroso, pues solo había 3 sillas. Una de ellas tenía 3 patas. Y la otra, los niños usaban la silla para jugar a la comidita. Lo que cocinan los niños no se ha limpiado y si usted se sienta, corre el riesgo de arruinarse los pantalones. Bueno, detalla un poquito, bueno, yo te estoy mostrando un poquito de lo que escribió este espía, pero bueno, hay más escritos. Pero ya nos podemos dar un poquito de idea cómo era el departamento. No sé tú, pero yo me lo imagino lleno de humo, muy pequeño, una pequeña mesa, Carlos Marx sentado en la sala, fumando y escribiendo, y sus hijos, pues, por ahí, jugando. Pero el espía también dice que la amabilidad del anfitrión, Carlitos, hacía totalmente tolerable toda la incomodidad que podía generar el hogar. Sí, es muy pobre su hogar, tanto que 3 de sus hijos mueren en esta oscura morada por todas las cuestiones con las que tuvieron que vivir. Ahora sí, hay que hablar un poquito sobre El Capital. Sabemos que es el libro más conocido de Carlos Marx, el más famoso y el más extenso también. Fue el último y el más grande de los escritos que produjo este autor, que de hecho se completa hasta después de su muerte por otros autores de los que hoy después hablaremos. Cuando tú lees este Capital, cuando te rompes la cabeza leyendo El Capital de Carlos Marx, tienes que recordar y tolerar un poquito a Carlos Marx porque mientras él lo escribía, él sufría de brotes de corbúnculos. Son forúnculos que causan demasiado dolor. En lo que él es muy curioso, en lo que él llama su centro de propagación. Si te imaginas lo doloroso que tuvo que haber sido todo ese proceso mientras él escribía el libro. El Capital consta de 2500 páginas. Chingateza. Pues bien, para comprender el Capital, primero hay que desarrollar 3 ideas principales. Número 1, la explotación de la mano de obra que apunta al capitalismo. Número 2, el capitalismo siembra las semillas de su propia destrucción. Y número 3, el sistema socialista, comunista, lo reemplaza al final.
Spoiler, no he pasado. Vamos a hablar un poquito la primera definición, la primera cosa que me gustaría que entiendas, que es la plusvalía. Para esto, Marx empieza basando su teoría con las teorías de Adam Smith y David Ricardo. Los economistas clásicos, Adam Smith, el padre de la economía moderna, y David Ricardo, que sus teorías van muy apegadas a lo que es la tierra y lo que es las ganancias de la producción con la tierra. Carlos, o Carl, como le quieras llamar, observa las mercancías y la manera en la que éstas se producen, por lo cual elabora su propia teoría donde aplica el materialismo dialéctico. Ya habíamos hablado un poquito de la dialéctica. Y con estas teorías destroza a sus predecesores. Les dice, tú estás mal por esto, tú estás mal por esto, y no sabes nada de esto. Sí, Carlos Marx era el intelectual molesto que hacía ver menos a sus predecesores. Carlos descubre que el valor de las mercancías surgía del esfuerzo de los trabajadores, que ponían en el momento de la producción. O sea, imagina una fábrica en la cual se produce una mercancía, la que sea. El valor de esas mercancías se resulta del esfuerzo que los trabajadores ponen, el esfuerzo físico, el esfuerzo mental ponen en este proceso de producción, en su jornada laboral. La cantidad del trabajo que ellos aportan se le destina a la mercancía o el bien producido finalmente. Marx, observando todo esto, comprende que los trabajadores reciben nada a comparación de lo que ellos están aportando. Dice, no recibes nada de salario comparándolo con el esfuerzo que tú estás generando, que tú estás creando con tu sudor, con tu esfuerzo, con tu capacidad intelectual. ¿Qué te parece si vemos un ejemplo rapidísimo que se me acaba de ocurrir? Casualmente aquí tengo una calculadora. Entonces voy a utilizar algunos datos que una amiga que trabaja en Starbucks me proporcionó. Digo, no son completamente reales, pero vamos a trabajar con ello. Imagina a un trabajador, a un obrero, porque Marx menciona a los obreros siempre, ¿no? Un obrero que trabaja en esta cafetería verde con una sirenita, que su media de producción son 52 cafés al día. Bueno, en su periodo de trabajo, 52 cafés. Más o menos un café en estas tiendas te cuesta, ¿qué? ¿50 pesos? ¿55, 60? Vamos a decir que cuestan 55, ¿qué te parece? Entonces, al día, este trabajador crea 2,860 pesos. Y me vas a decir, oye, pero es que también el café vale, el envase vale y se cobra, ¿no? En la bebida. Sí, obviamente vale. Pero no valdría nada si están ahí parados en la bodega, si están ahí parados en el almacén. El único que puede crear valor a una mercancía es el trabajador con su esfuerzo. Sí, el café cuesta y el envase cuesta. Pero para que se considere una mercancía final, tiene que ser manipulado por un trabajador. Y eso es lo más importante en el sistema de producción.
Ok, entonces, 2.860 pesos al día, trabajando 5 días a la semana. Ese trabajador genera 14.300 pesos en una semana. Ahora, si vemos cuánto genera en un mes, multipliquemos esto por 4. Al final del mes, este trabajador con 5 días laborales, que produce 52 cafés en un día, va a generar 57.200 pesos. Sí, es sorprendente y agarramos una media, agarramos lo más básico y agarramos los datos proporcionados de un barista. 57.200 pesos generas en un día. Esas son las ganancias que se generaron en el proceso de producción de un mes. ¿Y cuánto se le paga al mes a un barista de este tipo de tiendas? 5,000 pesos. Ok, hagamos la resta. 57.200 pesos menos 5,000. 52.200 pesos. A lo que quiero llegar es que la diferencia o la resta del salario con las ganancias que el mismo trabajador genera, a eso se le llama plusvalía. Esta tienda en un mes tiene 52.200 pesos de plusvalía, de diferencia entre salarios y ganancias por mes. Y algo que se me olvidó comentar, por un solo trabajador. Imagínate cuando tienes 6 trabajadores, es una muy buena ganancia. No por nada esta marca de cafés famosos es multinacional. ¿No se te hace algo injusto? ¿No se te hace algo que debería ser diferente? Es como decir, este barista crea 57.200 pesos. ¿Por qué solo le están pagando 5,000 al mes? Bueno, se descubre que los capitalistas pueden recibir tanta plusvalía, tantas ganancias, porque ellos son son los dueños, de los medios de producción. O sea, si yo soy dueño de la máquina de café, del local, soy dueño de las mesas, soy dueño de la caja, soy dueño de todo, puedo tener todas estas ganancias. Y tú, como no eres dueño de nada, tú, como solo eres dueño de tus manos y de tu mente, solo recibes eso. Suena algo injusto, ¿no lo crees? Esta plusvalía se calcula matemáticamente en el tomo 3 del Capital, donde la tasa de plusvalía es igual a la plusvalía generada, 52.200 pesos, entre el capital total del capitalista. ¿Cuál es el capital total? Se divide en dos, entre el capital variable y capital constante. ¿Qué es el capital variable y el capital constante? Perdóname si te estoy llenando de conceptos y números, pero es algo rapidísimo. El capital variable lo podemos traducir en salarios. El capital constante es todo lo que no crea valor, solo transfiere su valor. El capital variable crea. ¿Por qué? Porque es el esfuerzo del trabajador. El capital variable solo existe y viene de otro proceso de producción. Entonces, a ver, ejemplos: capital constante, la maquinaria, los bienes que se utilizan, el vaso del café, el azúcar, el mismo café, la caja, todo eso es capital constante. Y el variable son los salarios. Bueno, ya, creo que ya quedó un poquito claro. Los capitalistas, ¿cómo pueden saber cuánto de lo que los trabajadores producen
puede retener al pagar los trabajadores. O sea, ¿cuánto es lo mínimo que le puedo pagar a un trabajador? ¿Cuánto es lo menos que se le puede dar? Para esta respuesta yo te quiero presentar otros conceptos que él mismo crea en el libro, donde él explica que, bueno, estos capitalistas buscan pagar el mínimo necesario, ¿no? El mínimo necesario para que los trabajadores y sus familias sobrevivan. ¿Te suena familiar el término salario mínimo? Bueno, él lo pone como el salario de subsistencia. Este salario te tiene que rendir para todas estas mercancías que sean necesarias para tu subsistencia, para la de tu familia. Pero ese es el límite. Lo que quiere decir que si estas mercancías aumentan de precio, el salario aumenta. Para que el capitalista dé menos salario, es necesario que estas mercancías de subsistencia disminuyan su valor. Hay muchas contradicciones en el sistema capitalista, ¿no? Después de analizar esta pequeña introducción, hay otra herramienta fundamental que utilizan los capitalistas para mantener estos salarios abajo. Es el ejército industrial de reserva. Es toda esta población que quiere y puede trabajar, pero no lo está haciendo porque no consigue un trabajo, porque un capitalista no lo ha contratado. Entonces, ¿esto qué tiene que ver con que los salarios no aumenten y tiendan a caer? Es decir, que entre más ejército hay, entre más personas quieran un trabajo y no puedan tenerlo, muchos van a competir sin importar el salario que les des. Si yo soy capitalista y tengo 5 trabajadores y les pago 5,000 a cada uno, y uno de ellos me dice: oye, maldito capitalista, no me estás pagando mi plusvalía, te estás quedando con todo lo que yo genero, págame lo que me merezco, págame todo lo que estoy aportando a las mercancías. Yo como capitalista le digo: ¿sabes qué? Renuncia, porque tengo un ejército industrial de reserva que haría el mismo trabajo por 4,300 pesos. Y sí, ¿qué estamos viendo hoy en día en México? Los salarios están bajísimos porque hay profesionistas que aceptan cualquier miseria de salario con tal de sobrevivir. Este ejército industrial de reserva también se va expandiendo poco a poco. Volviendo al mismo ejemplo, tengo 5 trabajadores, pero yo compro una máquina la cual hace que solo necesite contratar a 3 trabajadores. Estos 2 trabajadores que desplacé, que saqué, que despedí, forman parte del ejército industrial de reserva. Y como ya lo dije antes, entre más grande el ejército, menor son los salarios. Todos estos conceptos nos llevan al resultado que la mano de obra, el trabajo, también es considerado como una mercancía por parte de los capitalistas, que se puede comprar y se puede vender cuando necesites o cuando no quieras. Su valor es igual al costo de mantenerla viva. No como otros economistas, no como otras teorías neoclásicas que te dicen el salario es igual a lo que tú generas por no sé qué. Esas son mentiras. Tu salario es igual a lo que vale mantenerte vivo, hablando desde una perspectiva marxista. En esta teoría los principales beneficiados, los que se ven bien, los que siempre tienen todo, son los capitalistas. Pero Marx cree que este sistema es insostenible porque cae en bastantes contradicciones. Si todo lo que ganas, toda la plusvalía que tienes, la genera un obrero, un humano, trabajo humano.
y al mismo tiempo compras tanta tecnología y estás desplazando el trabajo humano por máquinas, entonces ¿cómo vas a tener ganancias? Bueno, eso lo dejo a tu criterio. ¿Qué te parece si aquí lo dejamos? Porque como te dije al principio, son bastantes temas acerca de Carlos Marx. Hoy hablamos un poquito de la plusvalía, un poquito del ejército industrial, pero ¿qué te parece para el próximo capítulo? Hablamos acerca de la caída del capitalismo, las predicciones de Carlos Marx, un poco de el manifiesto comunista, todos los puntos y te voy explicando cada uno de ellos y en qué consiste. ¿Cómo ves? Hablamos sobre la crisis financiera mundial que también Marx este, piensa que va a pasar. Y para terminar, pues damos un resumen acerca de qué es Marx hoy en día y qué es lo importante a tener en mente. Porque si hay algo que admiro mucho de Carlos Marx, que todo su movimiento empieza hace ya más de 200 años, es que todo lo que él crea, todo lo que él dice, es vigente. Sus predicciones son muy, muy detalladas y casi exactas. Digo, no se han cumplido algunas, pero han estado a punto. Tú sabes que Carlos Marx inspiró a demasiados comunistas en el resto del mundo. Lenin, Trotsky, Mao Zedong, Stalin, los partidos mencheviques, bolcheviques, los partidos comunistas en México, en Cuba. Tú, tú deja que te guiar por estos capítulos y no te espantes cuando te mencionen el socialismo y el comunismo y a Carlos Marx. Poco a poco lo vamos a entender, poco a poco lo vamos a analizar, así que tú tranquilo. El socialismo no te roba y se lo da a los demás, para nada. El comunismo no nos hace pobres a todos, tranquilo. Pero sí es una alternativa al sistema capitalista. Y especialmente en este podcast, en la sección de Carlos Marx, va a ser muy fuerte criticado al capitalismo. Pero bueno, solo espero que te haya gustado este capítulo, que me hayas entendido un poco sobre lo que yo quería enseñarte, que hayas disfrutado saber acerca de un filósofo nuevo, que llegues con tu jefe y le digas en la cara, deja de robarme mi plusvalía y págame lo que me merezco. No es cierto. Para hacer eso necesitamos que se acabe el sistema capitalista. Hasta ahí lo voy a dejar. No pienses que yo me considero socialista, comunista, pero sí soy amante de el pensamiento marxista, soy amante de la filosofía y Marx tiene mucha filosofía a la hora de explicar la economía, así que bueno, nos vemos, sigue en lo tuyo, gracias por tomarte el tiempo de escuchar esto, gracias por divulgarlo con los amigos que les interesen estos temas, que creas que les puedan interesar y nos vemos, bye.